Saludos, apasionados de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Ana de Austria, la cuarta y última esposa de Felipe II y madre del rey Felipe III. Sumérgete en los secretos y misterios de esta poderosa mujer, que desafió las convenciones de su época y dejó una huella imborrable en la historia. Descubre cómo su legado perdura hasta nuestros días y cómo su historia sigue cautivando a apasionados de la historia como tú. Prepárense para un viaje inolvidable a través de los intrincados pasajes del pasado con Ana de Austria como protagonista. El 1 de noviembre de 1549 marca el nacimiento de Ana de Austria en el Palacio de Cigales, Valladolid. Nace como la primogénita del emperador Maximiliano II y María de Austria, en una época donde los lazos dinásticos forjaban los destinos de las naciones. Desde su cuna, Ana estaba destinada a ser más que solo aristocracia, estaba predestinada a ser una pieza clave en el ajedrez político europeo. Criada en una corte donde la política y la religión tejían una trama compleja, Ana recibió una educación que equilibraba la fe católica rigurosa de su madre con los matices del luteranismo que su padre sutilmente apoyaba. Su instrucción no conocía límites, desde las ciencias geográficas que cartografiaban un mundo en expansión, hasta la historia que tejía el pasado con el presente de una Europa en constante cambio. Ana dominó idiomas con una facilidad envidiable, fluida en castellano, latín, italiano y alemán, preparándola no solo para liderar, sino para comunicarse y negociar en las cortes más influyentes de su tiempo. Pero fue en las artes donde el espíritu de Ana encontró su verdadera expresión. Se sintió particularmente atraída por las obras de corte religioso, reflejo de su profunda fe y de su comprensión de que el arte podía ser tanto una devoción como un instrumento de poder. En los lienzos y las esculturas que admiraba, y en la música que resonaba en los corredores del palacio, Ana veía el eco de lo divino y la mano del hombre entrelazados, una dualidad que marcaría cada paso de su camino hacia un destino real. Desde temprana edad, Ana de Austria estaba predestinada a unir su vida con la de la realeza española. En 1564 se planeó su matrimonio con el primogénito de su tío, el príncipe don Carlos de España. Sin embargo, este enlace, cargado de esperanzas y alianzas políticas, enfrentó numerosos obstáculos. Felipe II, rey de España y padre del príncipe, demoraba la unión con reticencias y estrategias que tensaban las relaciones entre las cortes de Austria y España. Estos retrasos no solo frustraron a don Carlos, un joven de temperamento ardiente y expectativas frustradas, sino que también perturbaron profundamente a Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador, preocupado por asegurar una posición ventajosa para su hija en el intrincado tablero de la política europea, veía en este matrimonio una pieza clave. En sus cartas al embajador Adam de Dietrichstein, Maximiliano revelaba su afecto por Ana, refiriéndose a ella como su niña predilecta, destacando no solo el amor paternal sino también la importancia de Ana en sus estrategias diplomáticas. Este enlace era más que un mero contrato, era un acto de amor y un cálculo político destinado a fortalecer imperios. El destino, a menudo caprichoso y siempre impredecible, abrió un nuevo capítulo en la vida de Ana de Austria en el año 1568. La muerte del infante don Carlos el 24 de junio y la de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, el 3 de septiembre de ese mismo año, cambiaron drásticamente el panorama político y personal de la monarquía española. Ana, hasta entonces una pieza en el complejo ajedrez de las alianzas matrimoniales europeas, emergió como la candidata idónea para unirse al trono español. A sus 41 años, Felipe II se encontraba en una posición vulnerable, con su línea sucesoria en peligro tras la pérdida de su único hijo varón y con solo 2 hijas pequeñas restantes. En este contexto de incertidumbre y necesidad, los ojos de la dinastía Habsburgo y de la corte española se volvieron hacia Ana.
Su ascenso como potencial consorte real no era solo un cumplido a su nobleza y virtudes, sino una maniobra calculada para asegurar la estabilidad y la continuidad de la Casa de Austria y del vasto imperio español. Ana, en la flor de su juventud y ya preparada por años de rigurosa formación, estaba lista para asumir un rol que la historia le reservaba, tejiendo así su propio destino con los hilos dorados y a veces sombríos de la realeza europea. El camino hacia el matrimonio de Ana de Austria con Felipe II no estuvo exento de controversias, en particular por la marcada consanguinidad entre los futuros cónyuges. Tal proximidad en la línea de sangre llevó al Papa Pío V a expresar serias reservas. Sin embargo, comprendiendo la importancia política del enlace y tras cuidadosas deliberaciones, concedió la dispensa necesaria, permitiendo así que las dinastías más poderosas de Europa se unieran bajo un mismo estandarte. En febrero de 1569, el compromiso fue formalmente anunciado, marcando un nuevo capítulo tanto para España como para Austria. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron con gran ceremonia en Madrid el 24 de enero de 1570, estableciendo no solo un enlace matrimonial, sino también una alianza entre imperios. La boda se realizó por poderes en el grandioso castillo de Praga el 4 de mayo de 1570, un evento que simbolizaba la unión de dos de las casas reinantes más influyentes de Europa. Posteriormente, en el otoño de 1570, Ana emprendió el significativo viaje desde Austria hasta España. Acompañada por sus hermanos Alberto y Wenceslao, cruzó territorios y fronteras, llevando consigo no solo sus pertenencias personales sino también las esperanzas y expectativas de las cortes que representaba. Este viaje no era simplemente un traslado geográfico, era un paso decisivo hacia su futuro como reina de España, marcando el comienzo de una nueva era tanto para ella como para la nación que estaba destinada a gobernar. El trayecto de Ana de Austria hacia España fue una odisea marcada por diplomacia y desafíos. Mientras cruzaba el Canal de la Mancha, una zona de notoria inestabilidad y conflictos marítimos, recibió la protección de Isabel I de Inglaterra. La reina inglesa, en un gesto de buena voluntad hacia la corona española, envió a sus almirantes, Charles Howard y William Winter, para asegurar un paso seguro y libre de contratiempos para Ana. Continuando su viaje, Ana llegó a los Países Bajos, un territorio bajo el dominio español pero agitado por tensiones políticas y sociales. Allí, su presencia atrajo la atención de amigos y familiares de Floris de Montmorency, el hermano menor del trágicamente ejecutado Felipe de Montmorency, conde de Horn. Estos allegados aprovecharon la oportunidad para acercarse a Ana, buscando interceder por Floris y solicitar su clemencia. Este encuentro no solo reflejaba las complejas redes de lealtad y poder en Europa, sino también la influencia que Ana ya comenzaba a ejercer, incluso antes de asumir formalmente su papel como reina de España. El destino de Floris de Montmorency, encarcelado desde 1567, se entrelazó brevemente con el de Ana de Austria durante su travesía hacia España. Con la reciente unión matrimonial entre Ana y Felipe II, los cercanos a Floris abrigaron esperanzas de clemencia real. En un gesto de compasión y deber, Ana prometió interceder por su liberación, un compromiso que reflejaba su disposición a influir benignamente en los asuntos de su nuevo reino. Sin embargo, las sombras de la corte pronto ensombrecieron cualquier esperanza. A pesar de los esfuerzos de Ana, Floris fue estrangulado por orden directa de Felipe II, en un acto que ocurrió secretamente el 16 de octubre de 1570, poco después de su llegada a España. Esta acción precipitada, según el historiador John Brewer, fue una decisión apresurada tomada por Felipe tras su primer encuentro con Ana, quien había pedido la liberación de Floris. Este oscuro evento subrayó las tensiones y las difíciles decisiones que marcarían el reinado de Ana, revelando las complejidades y a veces las brutalidades de la política en la corte española.
El 3 de octubre de 1570, Ana pisó tierra en el puerto de Santander, llevando consigo las esperanzas de una nueva era. Sin embargo, el asesinato de Floris marcó sus primeros días en España con un tono sombrío. Poco más de un mes después, el 14 de noviembre, se celebró la misa de velaciones en la capilla del Alcázar de Segovia, oficializando su unión con Felipe, pero también sellando su entrada en un mundo donde la política podía ser tan implacable como trágica. Una vez coronada reina de España, Ana de Austria comenzó su nueva vida junto a Felipe II en el Palacio de Balsaín, uno de los retiros favoritos del rey. Este pintoresco palacio, situado entre bosques frondosos y montañas serenas, fue el escenario idílico para su luna de miel, un lugar donde la pareja real podía alejarse, aunque brevemente, de las exigencias y formalidades de la corte. A su llegada a España, Ana no solo adoptó un nuevo país sino también un nuevo hogar, que fue organizado y dirigido por Margarita de Cardona. Margarita, una figura experimentada e influyente, había servido previamente como dama de compañía de la madre de Ana y la conocía desde su infancia en Austria. Su presencia proporcionó a Ana un vínculo confortante con su pasado y una guía valiosa en las complejidades de la vida cortesana en España. Ana, con su vivacidad y alegría innatas, pronto se convirtió en un soplo de aire fresco dentro de los muros a menudo demasiado formales de la corte española. Fue descrita por muchos como una fuente de luz que suavizaba las rigideces de la etiqueta cortesana con su gracia y su sonrisa fácil. En un mundo donde la política y el protocolo a menudo dictaban cada movimiento, Ana demostró que la calidez y la humanidad podían encontrar su lugar y, de hecho, florecer incluso en el ambiente más controlado y calculado. El matrimonio de Ana de Austria y Felipe II de España emergió como una rara alianza de amor y deber dentro de las complicadas dinámicas de las cortes europeas de la época. La unión, celebrada tanto por su solidez política como por su genuino afecto personal, fue ampliamente reconocida como una de las más felices en la historia de la monarquía española. Felipe, un rey usualmente envuelto en las capas de la solemnidad y la responsabilidad real, encontró en Ana no solo a una consorte, sino a una compañera esencial. Los diplomáticos y cortesanos de la época frecuentemente comentaban sobre el visible enamoramiento del rey por su joven esposa. A diferencia de los matrimonios reales típicos, marcados por la conveniencia y las alianzas estratégicas, el de Ana y Felipe se caracterizó por una notable ausencia de escándalos extramatrimoniales, lo cual era inusual en aquellos tiempos. Ana, por su parte, compartía muchas de las cualidades de Felipe, su dedicación a la familia, su fervor religioso y su compromiso con el deber dinástico. Felipe, conocido por su rigurosidad y su meticulosidad en asuntos de Estado, encontraba tiempo para estar con Ana, visitando su dormitorio hasta 3 veces al día y asegurándose de que su relación personal se mantuviera fuerte y visible para todos en la corte. En este matrimonio, el monarca español no solo encontró amor y compañía, sino también una aliada crucial en la gobernanza de su vasto imperio. Ana, adaptándose a su rol con gracia y astucia, se convirtió no solo en la reina de España por título, sino también en una figura de respeto y afecto, tanto para su esposo como para su pueblo. La vida familiar de Ana de Austria estuvo marcada tanto por la alegría como por el dolor. Durante su matrimonio con Felipe II, dio a luz a 5 hijos. A pesar de la esperanza que cada nacimiento traía, 3 de sus hijos mayores fallecieron en su infancia, dejando un velo de tristeza sobre el palacio real. Sin embargo, la persistencia de la vida se manifestó en su hijo más joven, quien sobrevivió contra todo pronóstico y ascendió al trono como Felipe III, continuando el legado dinástico de los Habsburgo en España. Además de sus propios hijos, Ana desempeñó un papel crucial en la vida de las hijas de Felipe II de su matrimonio anterior, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela.
Se destacó como una madrastra afectuosa y atenta, un papel que no siempre es fácil de cumplir en las dinámicas a menudo complicadas de la realeza. Ana trascendió las expectativas, tratando a las princesas con un amor maternal que fortalecía aún más los lazos familiares dentro de la corte española. Su capacidad para proporcionar estabilidad y amor no solo a sus hijos biológicos sino también a sus hijastras, es un testimonio de su carácter compasivo y su dedicación a su familia adoptiva. En medio de los retos y tragedias, Ana de Austria se erigió como un pilar de fortaleza y cariño, cuya influencia modeló la próxima generación de la monarquía española. El final de la vida de Ana de Austria llegó en un periodo de grandes cambios políticos y personales. En 1580, mientras la corte española se establecía temporalmente en Badajoz debido a las ambiciones de Felipe II sobre el trono portugués, Ana enfrentaba sus últimos días. 8 meses después de dar a luz a su última hija, María, la reina Ana falleció. La pequeña María, marcada por el mismo destino trágico de su madre, murió 3 años después, víctima de una epidemia de gripe, la misma enfermedad que había aquejado a Felipe II antes de estos tristes eventos. Con la muerte de Ana, una era de amor y estabilidad pareció cerrarse para Felipe II, quien fue proclamado rey de Portugal el 12 de septiembre de 1580 como Felipe I. A pesar de sus triunfos políticos, la pérdida de Ana dejó un vacío irreemplazable en su vida y en su corazón. Ana inicialmente fue sepultada en el Real Monasterio de Santa Ana en Badajoz, un sitio que albergó sus restos hasta que fueron trasladados al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, aunque se permitió que las entrañas de la reina permanecieran en el monasterio pacense de Santa Ana, un homenaje a su memoria que persiste en el lugar. En Cigales, Valladolid, su lugar de nacimiento, un colegio lleva el nombre de Ana de Austria, perpetuando su legado más allá de su vida y su linaje. Tras su muerte, Felipe II, marcado por la pérdida, nunca se volvió a casar, un testimonio del profundo afecto que sintió por Ana, quien había sido no solo su esposa y reina, sino también una compañera profundamente amada y respetada. Ana de Austria, una figura de elegancia real y profunda humanidad, dejó una marca indeleble tanto en la corte española como en la historia europea. Su vida, tejida con logros y desafíos, refleja la complejidad de su tiempo y su papel como una reina consorte influyente. Desde su nacimiento en la nobleza hasta su ascenso como reina de España, Ana enfrentó y superó numerosos desafíos. Navegó por la intrincada política de la corte, cultivó alianzas significativas y proporcionó estabilidad en momentos de turbulencia política y personal. A través de su matrimonio con Felipe II, fortaleció la alianza entre las casas de Habsburgo y España, un enlace crucial que influyó en las políticas europeas de su era. Ana también enfrentó desafíos personales profundos, como la pérdida de varios de sus hijos, que probaron su fortaleza y resiliencia. A pesar de estos reveses, su capacidad para mantener la gracia y el apoyo a su esposo y sus hijastros subraya su carácter excepcional y su capacidad de adaptación. El legado duradero de Ana de Austria se puede medir en su impacto directo en la diplomacia europea y en la sucesión de la corona española, pero también en su influencia más sutil en la vida cultural y social de su tiempo. Su apoyo a las artes y su habilidad para aliviar las rigideces de la corte real no solo mejoraron la vida en la corte, sino que también dejaron una impresión duradera en la cultura española. En conclusión, Ana de Austria fue mucho más que una reina consorte, fue una fuerza de estabilidad, compasión y progreso en una época de grandes cambios. Su legado perdura en la historia, no solo como gobernante, sino como una mujer que supo navegar y moldear los destinos de un imperio con sabiduría y humanidad. Si te ha gustado el relato de Ana, no puedes perderte el de Felipe II, ya que tendrá una visión más amplia. Además, te revelaremos todos los detalles sobre María Manuela, la primera esposa de Felipe II, cuya vida estuvo marcada por la tragedia y el dolor, pero que jugó un papel crucial en los comienzos del tumultuoso reinado de Felipe.
Gracias, hasta la próxima.